El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Presta atención, es una oración del salmista y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. En esta traducción PDT dice: haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Míreme acá. La mayoría de ustedes son jóvenes. Gracias por el entusiasmo, los viejos. Les estoy diciendo que son jóvenes y no espere a tener más años para empezar a atesorar sabiduría. Porque después usted mira para atrás y dice: si en aquella situación yo hubiera actuado como pienso hoy, pero ¿por qué en ese tiempo no lo hizo? Si usted está en Cristo, usted recibe la palabra, usted tiene comunión con Dios. Y lo otro que les digo es que la vida es corta. Y el mundo dice: la vida es corta, hay que gozar, y ya saben que gozar pues no es símbolo de nada bueno. Pero hay una oración importante aquí: Señor, ayúdanos a entender que la vida es corta y a traer sabiduría al corazón para vivir esa vida corta con sabiduría. Es la combinación de los dos, de las dos traducciones. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con esta serie. En los últimos tiempos, a nivel personal, estoy tratando de hacer algunos cambios en la manera como a veces veo las cosas, y más bien como trato de solucionar las cosas o de enfrentar las cosas. ¿Y sabe cómo se llama eso? Sabiduría. Porque ciertamente en el pasado me desgasté mucho, traje muchas cosas negativas a mi ser, espíritu, alma y cuerpo, por los comportamientos y por situaciones de otros. Pero hoy en día estoy aprendiendo, y uno aprende de la palabra en la relación con Dios, pero uno también aprende de gente sabia. Y por eso a mí me gusta janguear con mi pastor, porque a veces yo no le pido que me enseñe nada, yo solamente observo que cuando vienen y le traen noticias de cosas que están pasando y veo cómo él responde, digo: eso también lo quiero hacer yo, porque veo cómo él responde a esas cosas. Y estoy en ese proceso, y estoy pidiéndole a Dios que me ayude a crecer en sabiduría y a vivir sabiamente. Y yo quiero compartirle eso para que usted también lo haga. Amén. Leamos Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Y créame que esta palabra de hoy es un gran tesoro. Dice así en el versículo 2: hermanos míos, ¿a quién está dirigida? Diga: a mí. Tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba o la aflicción de vuestra fe produce paciencia, y esa palabra paciencia significa perseverancia, resistencia, soportar. Mas tenga la perseverancia, paciencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y perfecto significa maduro. Y si alguno de ustedes tiene falta de, pídala a Dios, el cual da a todos y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mi tema en el día de hoy: sabiduría para las tormentas de la vida. Puede sentarse en la presencia del Señor. Sabiduría para las tormentas, muy importante. Una de las cosas que Santiago dice es que aquel que no cree que Dios le puede dar sabiduría para vivir, que duda de que Dios es Dios, que Dios es un Dios que da a sus hijos lo que piden, y que Dios es el Dios sabio que te puede dar sabiduría para todas las cosas de la vida. Dice que esa persona es una persona de doble ánimo, y que la persona de doble ánimo, y déjeme explicarle de una vez lo que es doble ánimo. Doble ánimo es que confía en Dios, pero dice, ¿qué será lo que Dios quiere que yo haga en esta situación tan difícil? Pero por otro lado, está esperando que Dios le diga qué es lo que necesita hacer para compararlo con lo que él ha oído o tiene en su corazón del mundo o de su propia humanidad, y decir, sí, y es lo que quiere hacer, pero déjeme ver si esto está igual a eso, y si lo que Dios me dice es lo que yo quiero hacer, porque lo que yo quiero hacer es lo que está aquí en mi corazón, lo cual vino de atrás, de la carne y del mundo. Entonces esa persona es de doble ánimo. Y dice que la persona de doble ánimo es como una ola del mar. La ola del mar, la ola no tiene la culpa. El viento es el que sopla la ola. Dice que va de allá para acá. Es una persona de doble ánimo. Pues a veces nosotros tenemos situaciones en la vida que son tormentas. Tormentas. ¿Alguien ha pasado por una tormenta? Una tormenta es cuando, cuando se habla de tormentas en la vida, el cuadro que uno tiene que pensar es ir en un bote o en un barco, y de repente comienzan a venir vientos de 60 millas por hora y a levantar olas de 30 pies de altas, y el barco está a punto de voltearse y le está entrando agua al barco, y en ese momento entra el temor, porque se piensa que en ese momento se puede perder la vida por la tormenta que está azotando ese barco. Ahora, en un barco hay una tripulación, hay un capitán, pero también hay una persona especial que es la que maneja el timón del barco. Cuando una persona es inexperta, el capitán lo pone a manejar el timón del barco cuando el mar está calmado. Pero cuando viene la tormenta, llama al más experto y le dice, tú coge el timón. ¿Por qué? Porque la tormenta va a tratar de sacar el barco del curso hacia donde él va, y la tarea del que coge el timón del barco es mantener el barco en el curso correcto en medio de la tormenta que lo quiere sacar de ahí. Si eso no sucede, entonces habrá un naufragio. Y naufragio es que el barco se va a hundir y va a haber una calamidad. Pues usted dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? La vida está llena de tormentas, y más vale que tengamos sabiduría para poder mantenernos en el curso correcto y no salirnos del curso correcto y que nuestra fe naufrague. Hay muchos que su fe ha naufragado, y Dios quiere que tú te mantengas firme en el Señor a pesar de las tormentas de la vida, y que mantengas tu vida en el curso correcto. Eso solamente se puede lograr a través de la sabiduría de Dios, no de la del mundo. Diga conmigo, sabiduría de Dios. Dígalo fuerte, sabiduría de Dios. Entonces, cuando Dios usa a Santiago, Santiago sabe que es relativamente fácil vivir la vida cristiana cuando todo está en calma, pero que es muy difícil vivir una vida cristiana como Dios pide cuando las tormentas de la vida golpean con toda su fuerza. En esos tiempos es fácil salirse del curso que Dios ha trazado para nuestra vida y que naufraguemos en nuestra fe. Santiago en ese momento le está escribiendo a cristianos que están pasando por una dificultad muy grande.
La mayoría de los que están recibiendo la palabra de Santiago son gente dispersa y exiliada, que son perseguidos por su fe, que lo han perdido todo. Son perseguidos porque creen en Jesucristo. Ellos han sufrido la pérdida de sus hogares, de sus posesiones. Algunos de ellos han escapado a otros lugares, pero aún en esos lugares todavía no están a salvo. Y Santiago les está escribiendo en este momento. Y algo extraordinario y loco que Santiago les escribe está en el versículo 2, en Santiago 1:2, y yo quiero leérselo a ustedes porque realmente es extraordinario. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ustedes se hallen en diversas pruebas. Tengan, qué locura, si estoy pasando por una tormenta, ¿cómo voy a estar gozoso? Y ya de pronto alguno dijo: eso no, ¿cómo puede uno estar gozoso cuando viene una tragedia a la vida? Pero yo no se lo estoy diciendo, te lo está diciendo Dios. Entonces ahí viene algo interesante que yo dije la semana pasada. Esto es una cuestión de hacer una trenza, y en esa trenza está la renovación de la mente. Porque cuando tú rechazas que puedes estar con sumo gozo en medio de una prueba, estás diciendo: no tengo fe, yo no creo en eso, yo no creo en un Dios que puede hacer que yo pase la tormenta con gozo. Pero no solamente se trata de renovar la mente, se trata de la fe. Porque a veces, tenemos fe, sí, yo tengo fe, pero tu nevera está llena, tienes trabajo, tienes aire acondicionado y tienes gran fe. Y cuando viene la tormenta, entonces no crees que esa tormenta la puedes atravesar con sumo gozo, no con gozo, dice sumo, un gozo extraordinario, alto. Entonces entra la trenza: renovación de la mente, fe y sabiduría. Ahora, algo importante que nosotros necesitamos entender en el día de hoy a través de esta palabra es que no se trata de soportar las pruebas, se trata de soportarlas con gozo. Eso no es fácil. Y para eso usted tiene que hacer provisión. Usted no puede esperar que le llegue un día una tragedia, una prueba de la vida que podría llegar y pensar que en ese momento es que va a tratar de enfrentarla con sumo gozo o de atravesar esa tormenta con sumo gozo. Usted tiene que haber estado haciendo provisión durante toda su vida de creyente. No pierda el tiempo en el Facebook, no pierda el tiempo en la televisión. Más bien invierta su tiempo en lo que le trae rédito, en lo que le trae ganancia, en la palabra, en la oración, en meditar en las cosas que son importantes para la vida. El Real Madrid no es importante para la vida. Hello, el Golden State Basketball Team no es importante para la vida. Oh, gloria a Dios. Dame 3 CDs ya, por favor. Esa no la dijeron allá en lo que las frases célebres del pastor nunca dijeron: dame 3 CDs. Yo ya quiero 3 CDs de gloria a Dios. Y estoy hasta ahora en la introducción. Ahora, lo que la palabra nos pide a través de esto es adoptar una actitud radical. Diga conmigo: actitud radical. Y yo puse varias frases de lo que significa tengan por sumo gozo. Si me pone todas las frases: tengan por sumo gozo, consideren como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuándo? Cuando hay pruebas. Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Son diferentes traducciones. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por una tormenta de la vida. Eso suena wow, increíble. No diga increíble, porque usted es de fe, usted es un creyente, no un incrédulo. Dile a tu vecino: tú eres un creyente, no un incrédulo. Y yo oro para que Dios, a través del Espíritu Santo, le convenza en esta mañana. Gloria al Señor. En el versículo 4 dice: deja que la perseverancia tenga su resultado perfecto. Es decir, que debemos perseverar, pero perseverar con gozo. Y esa perseverancia traerá un resultado a nuestra vida. ¿Traerá un qué? Resultado a nuestra vida. Ahora, un ingrediente que nosotros necesitamos para poder atravesar las pruebas de la vida gozosamente y traer gloria a Dios, porque el asunto es cuando estamos pasando por una prueba, tu primo incrédulo te está mirando a ver cómo vas a reaccionar, y la manera como yo reaccione o trae gloria a Dios o desdice del Dios que tú dices que crees.
Oh, aleluya, diga, yo quiero atravesar las tormentas de la vida de tal manera que le dé gloria a Dios. Y lo que Dios dice aquí en esta palabra de Santiago es que para poder atravesar una tormenta en la vida y darle gloria a Él, necesitamos la sabiduría de Dios. Porque inmediatamente conecta en el versículo 5, después de que dice, cuando tengan esas tormentas de la vida, enfréntelas con un gozo extraordinario. Siéntanse felices para que puedan soportar. Y ese soportar, esa perseverancia va a traer un resultado en sus vidas. Los va a ayudar a madurar, los va a ayudar a acercarse a mí, los va a ayudar a vivir de una manera diferente. Dice entonces después, y el que no tenga gozo, el que no tenga sabiduría, pida sabiduría, porque es con sabiduría que podemos atravesar las tormentas de la vida gozosamente. Él nos llama entonces a obtener, a procurar sabiduría de Dios. Diga conmigo fuerte, sabiduría de Dios. Él quiere que obtengamos sabiduría para las pruebas de la vida, para que podamos atravesar gozosamente las tormentas. Y Él quiere que entonces aquí vienen tres cosas importantes. Él quiere que nosotros veamos nuestra necesidad de sabiduría. Levante la mano y diga, cuando tengo una tormenta en la vida, lo primero que necesito es sabiduría. Lo segundo que vamos a ver es, conoce a tu Dios. Porque cuando estamos en una tormenta se sabe quién conoce a Dios y quién no conoce a Dios. El que comienza a naufragar en su fe no conoce a Dios. Se enoja con Dios, se enoja con el pastor, se enoja con la iglesia. Y como tercero, pídele en fe para que Él supla la necesidad que tienes. ¿Cuál necesidad? La necesidad de sabiduría. Porque lo primero que tú necesitas en medio de una tormenta es sabiduría. Dile al que está al lado, lo primero que necesitas en medio de una tormenta es sabiduría. ¿Cuántas veces hemos reaccionado neciamente, tontamente, niñamente? Y después estamos, ay, qué vergüenza que yo dije, ay, qué vergüenza que yo hablé mal de, ay, qué. Pues para que no sea vergüenza en el futuro, conviértase en alguien sabio. Aleluya. Entonces Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, no está diciendo, oh, hay algunos que ya la tienen, entonces si a los que le falta, no está diciendo eso, a todos nos falta sabiduría. Gracias por eso, José, gloria a Dios. Si a alguno le falta sabiduría, ninguno de nosotros tenemos toda la sabiduría que necesitaríamos para atravesar las pruebas de la vida y para otras cosas. Implica entonces que hay falta de sabiduría en los tiempos de dificultad, y que no siempre nosotros estamos reconociendo que lo que necesitamos en el momento de la tormenta es sabiduría. No siempre reconocemos que lo que necesitamos en el momento de la tormenta es, por lo general, no reconocemos que lo que necesitamos en el tiempo de la tormenta es, no, ¿qué necesito? ¿Un abogado? ¿Qué necesito? Dinero. ¿Qué necesito? Que mi cónyuge cambie. No, no es eso lo que necesitas. Lo que, oh, aleluya, for CDs. Entonces, para obtener sabiduría y atravesar las tormentas gozosamente, necesitamos, número uno, ver tu necesidad. Lo primero que necesitas es ver tu necesidad. Ve tu necesidad. ¿Cuál necesidad? Ya se lo dije, la necesidad de sabiduría. Sabiduría es lo primero que necesitas. Entonces aquí en Santiago 1 está diciendo, tú necesitas sabiduría para las pruebas de la vida. Porque tú podrás resistir las pruebas de la vida, soportar las pruebas de la vida con el gozo de Dios cuando tienes sabiduría. Dice, eso te hará perfecto, es decir, maduro, es decir, que actuarás maduramente, te hará completo sin que te falte cosa alguna. Lo que está diciendo Santiago es que cuando viene el tiempo de la prueba, el pueblo de Dios frecuentemente le falta sabiduría para enfrentar la tormenta. Le falta sabiduría para cómo soportar esa prueba con gozo. Porque a veces soportamos la prueba y aguantamos y estamos ahí, pero no con gozo, hermano.
por dentro tenemos pensamientos de enojo con Dios, con otros, molestia. Hello. Entonces soportar las pruebas con gozo va en contra de nuestra naturaleza humana. Por eso le tiré de la apertura a eso, para que de una vez dejara de cruzar los brazos y recibiera. Cuando las pruebas de la vida golpean, comenzamos a preguntar: ¿y por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué me sucede eso a mí si yo estoy yendo a la iglesia todos los domingos? Mire, hasta en el weekend, ¿cómo se llama este weekend? Memorial Weekend fui a la iglesia. Pero esa es la pregunta equivocada. Algunas veces Dios por su gracia le responde a algunos la razón de tu sufrimiento, la razón de lo que está sucediendo, pero la mayoría de las veces no es así. Lo más seguro es que esa respuesta de las cosas difíciles de la vida la tendrás del otro lado de la eternidad, cuando llegues al cielo. Las preguntas importantes cuando las tormentas nos golpean son las siguientes, y se las escribí para que usted las atesore en su corazón. ¿Cómo puedo entender esta prueba desde la perspectiva de Dios? Dígalo. ¿Cómo puedo entender esta prueba desde la perspectiva de Dios? Míreme acá, no es desde tu perspectiva humana, es desde la perspectiva de Dios, porque el panorama de Dios es mucho más amplio. La segunda pregunta: ¿cómo puedo navegar a través de esta tormenta de tal manera que traiga gloria a Dios? Y no es que tú tienes que fingir y tratar de mostrar la sonrisa del payaso delante de la gente incrédula cuando estás pasando por eso. Es algo que tiene que fluir de manera natural desde tu corazón, porque no es tu esfuerzo de que tienes que forzarte a estar gozoso en medio de la prueba. Es la obra del Espíritu Santo con la palabra de Dios dentro de ti. Oh, yo oro para que Dios nos revele, nos quite el velo y nos deje ver que hay una perspectiva diferente. Oh, toca al que está al lado, dile: hay una perspectiva diferente cuando las tormentas de la vida vienen. Mire, algunos ya pasaron algunas tormentas fuertes, hicieron muchas necedades en la tormenta. Dios ya te perdonó. Gracias por el entusiasmo. Dios ya los perdonó. Pero ahora es diferente, porque la tormenta pasada no fue la última. Me quedo con José y con Luis. Esa pasada no fue la última. Y más vale que aprendas de la palabra lo que estamos enseñando. Y más vale que aprendas también de lo equivocado que hiciste en la tormenta pasada, para que en la próxima tormenta le des gloria a Dios. Para que en la próxima tormenta gente le diga: gloria a Dios. Oh, mire, wow, ¿cómo tú puedes actuar así? Oh, de mi corazón va a salir algo extraordinario. La tercera pregunta es: ¿cómo me puede ayudar esta prueba a crecer en madurez? ¿Cómo me ayuda esta prueba a ser mejor cristiano, a ser mejor hijo de Dios, a ser mejor esposo, a ser mejor en todo? ¿Cómo me ayuda esta prueba a eso? Oh, toca al que está al lado. Amén. Hay alguien que está creyendo la palabra. ¿Cómo me ayuda? Porque nada en Dios se desperdicia. Qué tormenta tan tremenda la que le sucedió a José. Sus hermanos lo odiaron, sus hermanos lo querían asesinar. Sus hermanos lo vendieron como un vil esclavo. Qué tormenta. Ese barco se iba a hundir, pero la fe de él nunca naufragó, porque quizás él se preguntaba: ¿qué está haciendo Dios en mí? Aleluya. ¿Qué quiere hacer Dios en mí con todo esto? Y Dios quería refinarlo. Dios quería ayudarlo a crecer, a madurar. Dios quería que él se deshiciera del orgullo. Dios quería que él confiara más en él. Gloria a Dios. Dios quería desarrollar una serie de cosas que no saldrían a la luz a no ser que fuera a través de una tormenta, para que cuando la tormenta terminara, él fuera el segundo después de Faraón en la potencia del mundo en ese tiempo. Por supuesto que eso es lo que menos queremos. Hacer esas preguntas es lo que menos queremos cuando pasamos por la tragedia. Por eso, hermano, cuando usted esté pasando por una prueba difícil, en vez de estar en público como una rueda de prensa, ¿y tú qué preguntas? ¿Y tú qué quieres saber? Y repitiendo lo mismo, hermano, enciérrese con el Señor y llénese que salga, que comience a salir, a emergir de adentro todo lo que tú tienes de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios, la sabiduría de Dios, para que entonces cuando te encuentres con gente puedas darle respuestas sabias y puedas estar viviendo una vida extraordinaria. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?
Ahora, Dios no quiere que nosotros tengamos un entendimiento mental, teórico. La sabiduría bíblica se enfoca en un vivir práctico, en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Diga conmigo, vivir práctico, en obediencia a la voluntad revelada de Dios. El necio en Proverbios es aquel que moralmente es deficiente. Hace unas semanas yo hablé de varios principios. Cuando usted no es humilde, usted es un necio. Cuando usted no es sujeto y obediente, usted es un necio. Cuando usted no honra, usted es un necio. Y por ahí podíamos seguir hablando. Entonces, cuando ignoramos los principios, los preceptos de Dios y vivimos de acuerdo a la sabiduría humana, pues vamos a fracasar. Mire, hay hermanos, hermanas que piden consejo y cuando me lo piden a mí, se estrellan contra un muro. Glenn, no golpeé el micrófono, golpeé mi. Glenn se asusta cuando yo golpeo el micrófono. Esos micrófonos son caros. Se topan con una pared porque ellos reciben algo que es totalmente a lo que ellos piensan. Y ¿sabe qué es lo peor? Que hasta se enojan y no lo entienden. De pronto cuando tengas 60 años lo vas a entender. Porque a ese paso, si no absorbes la palabra ahora, te va a tomar tiempo y vas a seguir llevando golpes. Pero la persona sabia vive en obediencia a Dios aunque no tenga sentido. Hay dos versículos importantes en Job 28:28. En Job 28:28 dice: sí, estaba ahí. Job 28:28. Yo se lo leo. Dice, ponga atención a lo que dice. Y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es que la sabiduría y el apartarse del mal es que la inteligencia. Diga conmigo, el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es el respeto reverente a Dios. Y el apartarse del mal es la ¿qué? Inteligencia. En el Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es ¿qué? ¿Dónde comienza la sabiduría? ¿Con estudiar? ¿Con aprender? No, con el temor al Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Dile eso al que está al lado. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Así es de que la sabiduría es la destreza que nos capacita para vivir obedientemente delante de Dios en medio de las pruebas, en medio de las tormentas. Y el resultado será una vida hermosa, una vida bella, no una vida sin problemas, porque estamos hablando de sabiduría para enfrentar las tormentas. Ahora, todo esto tiene que ver con tu necesidad de sabiduría, ¿cierto? Y esa ver la necesidad de sabiduría te debe llevar a Dios, quien suplirá esa necesidad. Hello, ver tu necesidad de sabiduría te llevará a Dios para que supla esa necesidad. ¿Cuál necesidad? Que necesitas sabiduría. Levante la mano y diga: yo necesito sabiduría. Porque por naturaleza todos somos autosuficientes. ¿No ven los niños pequeños? Que a cierta edad ya la mamá les quiere hacer algo. No, yo puedo. Cuando es algo que todavía no pueden, pero no, yo puedo. I can do it, mom. Pero usted no piensa en los niños, piensa en usted, porque usted hoy en día como adulto es autosuficiente y sábelo todo. Yo le pregunté al pastor, pero yo ya llevaba mi as debajo de la manga y lo que el pastor me dijo, es que él no entiende. El ser humano es llevado por un espíritu de individualismo, sobre todo en esta sociedad. Cuando hablan de alguien que prospera y se vuelve millonario, dicen es self-made millionaire, alguien que se hizo a sí mismo. Yo no sé, pero yo no me hago a mí mismo. A mí el que me ha estado haciendo es mi Dios, mi hacedor, mi redentor. Él es el que me ha estado haciendo. Porque entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el orgullo. Cuando una persona es orgullosa, no buscará sabiduría. Para venir a Dios tenemos que humillarnos y admitir que no sabemos lo que se necesita saber para atravesar la tormenta con gozo. Tienes que decir: Señor, yo no sé lo que necesito saber para atravesar la tormenta con gozo. Necesito sabiduría, dame sabiduría. Y desde allí, desde ese punto, entender que Dios usa las pruebas, primero que todo, para que seamos humildes, nos humillemos. Pastor, deme un ejemplo bíblico.
más. Pablo era un hombre que conocía la palabra, se había encontrado con el Señor Jesucristo. La salvación de él fue un encuentro con Jesucristo resucitado. Y de repente aparece en Primera de Corintios 12 orando y dice: he orado, dice, tengo un aguijón en mi carne, un emisario de Satanás que me abofetea continuamente, por lo cual he orado a Dios 3 veces que me lo quite, y él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, me gozaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Pero una de las explicaciones que da del aguijón dice es: para que no me enorgulleciera demasiadamente por las revelaciones de Dios, Dios permitió ese aguijón. Mi esposa y yo tenemos algunas situaciones en nuestra vida, no en nuestra vida matrimonial, pero en nuestra vida se compone de familia, hijos, yernos, nietos, padre, madre. Mi madre está aquí, gloria a Dios. Y tenemos algunas situaciones que son como un aguijón en la carne. Y yo sé que cuando lo digo, inmediatamente mi esposa sabe quizás una que es la principal, que es como un aguijón. Nosotros hoy en día sufrimos mucho con eso, pero hoy en día lo vemos como: ok, Dios tiene control de todo. Dios ha hecho promesas para nosotros y nuestra familia. Y como tercero, Dios nos quiere usar como nos ha estado usando y aún mayormente. Y para que nosotros mantengamos, entonces ahí viene el aguijón. Para que uno se mantenga con los pies en la tierra y no se le suba la cabeza. Ver las cosas así se llama sabiduría. En vez de estar declarando cosas negativas y negando la fe y rezongando. Mira, hermano, hay cosas de las cuales uno no tiene control. Y uno ha orado. Pablo oró 3 veces. Yo he orado como 1000 veces sobre eso. Y hasta más. Porque a veces hasta 3 veces al día oraba por eso. Oraba en la mañana, oraba cuando salía a caminar con Alfie, oraba por la tarde, oraba por... Así que un prerequisito para obtener la sabiduría de Dios es reconocer la falta de sabiduría. Número 2, para obtener sabiduría, para soportar las pruebas gozosamente, conoce a tu Dios. Dígalo conmigo: conoce a tu Dios. Entonces, conoce a Dios porque Él es la fuente de la sabiduría. Dígalo conmigo: Él es la fuente de la sabiduría. Pedir sabiduría implica que Él puede darla. Lea en la pantalla, le van a poner unos versículos. Proverbios 2:6. Ese sí estaba ahí. Oh, sí, ese sí estaba. El otro no estaba. Forgive me. Porque Jehová, léalo, 1, 2, 3. Da la sabiduría. De nuevo, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor le está dando sabiduría hoy a usted. Si usted ha reconocido: yo necesito esta palabra, yo necesito sabiduría. Y de la boca de Él viene el conocimiento y la inteligencia. Y en Proverbios 21:30 dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Sabe lo que está diciendo allí? Lo que está diciendo es que la sabiduría del mundo contradice y va en contra de Dios. La sabiduría humana es sabiduría falsa. Eso es lo que está diciendo allí. No hay nada en contra de Él. Todo lo que aparezca como sabiduría y que contradice a Dios o va en contra de Él es falso. Solo la sabiduría de Dios permanece. Porque acuérdese algo, que hay sabiduría en el mundo. Hay sabiduría en el mundo. Entonces los filósofos del mundo, la palabra filosofía viene de 2 raíces griegas. Filo, de fileo, amor, y sofía, que significa sabiduría. Filosofía es amor a la sabiduría. Los filósofos del mundo no aman la sabiduría de Dios, sino la sabiduría de ellos mismos. Hello. Ellos no están interesados en la sabiduría de Dios. Muchas veces ellos no creen en Dios o cuestionan que Dios existe. Y ellos aman sus argumentos, la manera como ellos hablan. Cuando usted oiga un tema como el aborto, que últimamente ha sido un tema fuerte,
u otro tema de esos, usted mire cómo el mundo le expresa de tal manera que si un creyente no está bien parado en cuál es la voluntad de Dios, como, wow, como que tiene razón. No, no tiene razón, porque es sabiduría del mundo. Y contradice a Dios y va en contra de Dios. Son argumentos bien elaborados con sabiduría del mundo. Young people, if you go to a liberal college, you better go preparing your heart to resist and oppose worldly wisdom. Oh, aleluya. Amén. Julian, yo le pedí a los pastores de jóvenes que la invitaran a usted a predicarle a los adolescentes. Si no le habían dicho, yo me adelanto porque yo soy así. Porque tú fuiste a una universidad liberal y tú mantuviste tu fe y tu fuego por el Señor en medio de tanta presión. Tú tienes mucho que decir. Para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Ya me les adelanté, si no le habían dicho. Porque conmigo es así. Yo le digo ya, al otro día tienen que estar llamando. Yes, please. Don't wait. Es que es holiday, después del holiday. No, para mí no hay holiday. De hecho, a mí no me gustan casi los holidays. Los lunes festivos casi no me gustan. Sorry. Estamos en desacuerdo en eso. Esa es mía. Eso es algo personal. ¿Cómo imparte Dios la sabiduría que necesitamos? Conoce a Dios. Dios revela su sabiduría por su espíritu a través de su palabra. Diga conmigo, Dios revela su sabiduría por su espíritu a través de su palabra. Entonces la sabiduría de Dios no viene como una revelación repentina, como una impresión que sale de la nada. Nosotros los cristianos hispanos, levante la mano los cristianos hispanos, yo soy el primero, I'm very Hispanic, yo soy muy hispano. A veces somos muy místicos y creemos que todo venga así como... No, hermanos. La sabiduría viene, impartida por el Espíritu Santo a través si tú nunca tienes comunión con esta palabra, no vas a tener sabiduría porque no va a venir de la nada. Y vuelve y entra la renovación de la mente, porque entra por la mente, pero después el Espíritu Santo la hace bajar al corazón cuando hace que sea una revelación y que se convierta en una perspectiva de Dios y no en la perspectiva del hombre. La sabiduría de Dios no la encontrarás en Facebook del mundo, en Facebook del mundo, ni en televisión del mundo, a no ser que por ahí salga algo que coincide con la palabra de Dios, pero no la vas a encontrar ahí. La sabiduría de Dios viene directamente de Dios y es revelada en su palabra. Yo lo felicito porque usted está sentado recibiendo la palabra de Dios. Se centra especialmente en el conocimiento de Cristo. Diga conmigo, Cristo es la sabiduría. Yo se lo voy a decir en mis términos. Es un dicho. Cristo es la sabiduría en pasta. Esa es versión David Silva. Por lo tanto, la sabiduría se centra especialmente en el conocimiento de Cristo, porque dice la Biblia que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Tú quieres ver cómo hacer en algún área de la vida? Mira al Jesús humano en los evangelios. Oye las palabras de Él cuando lees lo que Él dijo. Esta sabiduría tiene que ver con aplicar la verdad bíblica a situaciones particulares de la vida, especialmente cuando hay tormentas. Si no inviertes tiempo consistente aprendiendo la palabra de Dios, no tendrás sabiduría. Te lo voy a repetir como pastor. Si tú no inviertes tiempo consistente en la palabra de Dios, no tendrás sabiduría. Por lo tanto, no serás sabio. Y lo contrario de sabio es necio. Y cuando venga la tormenta, probablemente hasta tu fe naufragará por no tener sabiduría.
Porque las pruebas no anuncian. De repente se levanta la tormenta y viene y golpea nuestra vida. Más vale que hayamos hecho provisión en la palabra de Dios. Entonces el tiempo de buscar la sabiduría es antes de que vengan las tormentas. Dile al que está al lado, hay que buscar la sabiduría antes de que vengan las tormentas. Dios revela su sabiduría por su espíritu a través de su palabra en los corazones de aquellos que son de Él. Levante la mano todo el que es del Señor. Diga, mi corazón es completamente de Él. Diga, mi corazón es completamente. Porque Dios no se la revela a cualquiera. Lo hace por su palabra, por el Espíritu a través de su palabra. Hello. Pero lo hace a aquellos cuyos corazones son completamente de Él. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando yo estoy, como dije al comienzo, yo aquí tengo la solución, pero déjeme ver qué es lo que dice Dios. Voy a pedir un consejo, voy a ir a la palabra, voy a ver qué dice. Pero si no es lo que yo ya pienso aquí, entonces no. Entonces tu corazón no es completamente de Él. Tu corazón tiene que estar sometido al Señor. Tiene que ser de Él. Porque cuando el corazón es del Señor, lo que Dios dice, uno rápido dice, eso es. No, pero no tiene sentido, pero eso es, porque eso es lo que dijo Dios. No, pero que fue que no, eso es, y eso es lo que va a traer bendición, aunque humanamente pensemos que esa no es la solución. Y ahí entra la fe, creer que algo que humanamente no tiene sentido es lo que va a traer que lleguemos a puerto seguro. Oh, gloria a Dios. 5 CDs, please. Entonces dice que el que no actúa de esa manera es, ¿qué? Alguien de doble ánimo. Es una persona de doble ánimo. El corazón está dividido entre fidelidad a Dios y fidelidad a lo que el mundo dice. Fidelidad a la palabra de Dios, pero fidelidad también a lo que el mundo dice. Y dice allí que, entonces hay gente que es como de compras. Y mire, hay gente que viene y me pide consejo a mí. Y como yo le dije contrario a lo que piensa, entonces va donde el hermano José. Y como él le dijo lo mismo que yo dije, entonces va donde el hermano Marco. Y así, va de hermano en hermano y pues se aburre. De pronto encuentra por ahí un hermano que le quiere pasar la mano. Ay, por fin yo encontré a alguien con quien ponerme de acuerdo. Entonces están de compras por respuestas de lo que ellos quieren hacer, no de lo que Dios quiere que ellos hagan. Entonces el corazón no es de Dios, el corazón es de uno mismo entonces. Pero Dios lo compró con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Gente que dice, si la sabiduría de Dios suena bien, como lo que yo estoy pensando que debo hacer. Un ejemplo muy característico es, yo voy a decir hermanas, pero es hermanas y hermanos, para balancearlo de la semana pasada. Hay hermanas que de pronto, cristianas, entregadas al Señor, que de repente resultan en una relación con alguien que es incrédulo. Y vienen a pedir, y oran, Señor, si esa es tu voluntad. Y entonces ahora con la palabra, sí, dame la sabiduría para... Y vienen a pedir el consejo y rápido, yo no necesito, déjame orar a ver qué. No, de una vez, la palabra de Dios dice, no hagan yugo desigual con los incrédulos. No, pero es que usted no sabe, pastor. El primer pecado fue haber orado para ver si eso era la voluntad de Dios o no. Porque es como decir aquí, aquí dice no robarás. Déjeme, ahí hay algo que puedo coger. Voy a orar a ver si es la voluntad de Dios, porque Él sabe mi situación. No, hermano, ya, el pecado está en orar por eso. Esto que estoy diciendo es importante, porque esto expone tu actitud. Si tu actitud es una actitud, lo que Dios diga, aunque no me parezca, aunque no me guste, aunque no estoy de acuerdo con lo que yo quiero. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dice que la persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. En todos sus caminos. Si queremos la sabiduría de Dios en cualquier decisión de la vida y en las pruebas de la vida, necesitamos estar totalmente comprometidos
a obedecer lo que Él dice. Totalmente comprometidos a obedecer lo que Él. Totalmente comprometidos a obedecer lo que Él. Es decir, que mi corazón es de Él. Tienes que saber que Dios da generosamente y sin reproche a todos los que le piden en fe. ¿Dios da cómo? Generosamente y sin reproche. Pide sabiduría, Dios te la da generosamente y sin reproche si le pides con fe. En Santiago 1:5 dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y ojo, porque ahí alguien podría confundirse donde dice le dará a todos. Está hablando a los hermanos, porque la carta está dirigida a los hermanos, no a la gente del mundo, porque el corazón del mundo no está en las manos de Dios, no es de Dios. Entonces dice, Él le da a los hijos suyos, cuando reconocen que tienen falta de sabiduría, pídanla porque se las dará generosamente y sin reproche. Se las dará abundantemente y sin reproche. Debes pedir con fe, creyendo que Dios te va a dar la sabiduría para atravesar esa tormenta y para atravesarla con gozo. Dije que debes tener fe para saber que atravesarás la tormenta con gozo, no amargado. Y te la dará generosamente y sin reproche. Generosamente significa que Él no reserva nada. Él te dará toda la sabiduría que tú necesites, porque Él se deleita en darle a sus hijos lo que ellos necesitan. Y a veces le pedimos cosas que creemos que necesitamos, pero cuando tú le pides sabiduría, dice, eso era lo que tú necesitabas, te lo voy a dar y me gozo, porque cuando yo te dé esa sabiduría, cuando venga esa revelación, cuando cambie tu perspectiva, vas a pasar al otro lado, la tormenta va a quedar atrás y tú vas a estar disfrutando de todo lo que yo te he prometido y mi propósito se cumplirá en ti. Y luego dice que Él lo hace sin reproche. Esa es una palabra importante. Cada palabra en la Biblia es importante. Sin reproche significa que tú puedes pedirle cuantas veces tú quieras sabiduría. Que Él no te va a decir cuando estás en medio de una tormenta, viniste el primer día, Señor, dame sabiduría. Y Dios comienza a soltar sabiduría. Eso sí, abre tus oídos, abre tus ojos, porque Dios va a comenzar a hablar y a revelar palabra y a sacar esa palabra de diferentes medios, recordarte palabra de Dios. Dice sin reproche. Sin reproche es que a los 3 días tú vienes y dices, ay, otra vez tú. Pero no, sin reproche es que dice, hey, qué bueno que volviste, porque en mí siempre hay más. Quiero copiar ahí de... Dile a tu vecino, en Dios siempre hay más y Él te dará más sabiduría. Dile, Él te dará generosamente. Entonces primero reconoces tu necesidad por sabiduría, luego conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios. ¿Por qué? Porque eso te lleva a soportar las pruebas gozosamente. Y por último, número 3, pide a Dios con fe para satisfacer tu necesidad. ¿Cuál necesidad? La de sabiduría. Porque lo primero que necesitamos cuando aparece la tormenta, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que necesitamos? A ver, por si acaso, dile al que está al lado, lo primero que necesitas cuando aparece una tormenta es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Primero dice, pide. Eso es lo que dice el versículo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Él. Eso es lo que tiene. Señor, dame sabiduría. Simple. Señor, dame sabiduría. La necesito, reconozco que no tengo la sabiduría suficiente para esto. Lo segundo, ¿a quién se la pides? Pídele a Dios. Cada creyente es un sacerdote que puede entrar delante del Señor directamente y decir, Señor, aquí estoy, Dios mío, necesito sabiduría, te pido la sabiduría tuya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así que cuando tú necesitas sabiduría para enfrentar una tormenta, glorificando a Dios, porque lo haces con gozo, tú vas directamente al Señor en oración y tienes un mediador que hace posible que tú recibas y se llama Jesucristo. Jesucristo es el mediador para que tú vengas delante del Padre a pedirle directamente a Dios la sabiduría que necesitas, la sabiduría que está en su palabra, la sabiduría que Él ha prometido darte
generosamente. Mire, hermano, Él quiere darte sabiduría abundantemente, generosamente, no poquita, no para el momento. Él quiere darte sabiduría para ti, para tus situaciones, pero Él quiere darte tan abundantemente que tú podrás ser un canal de bendición a otros que necesitan sabiduría. Gloria al Señor. Y que verán cómo tú manejaste esta tormenta y se acercarán a ti, no porque te vieron la Biblia de letra grande, sino porque vieron cómo manejaste la tormenta. Gloria al Señor. Ahora le pides a Dios. Cada creyente le ha fallado alguna vez a Dios. Y algunos cristianos, no, ahorita no le puedo pedir porque es que yo no estoy tan bien con el Señor. Pero si Dios es un Dios de misericordia, sé sabio y dile: Señor, yo estoy que no estoy tan bien ahorita, pero necesito sabiduría. ¿Sabes lo que Dios hace? Te da la sabiduría. Te da la sabiduría, porque ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Hello. Y como ya fuimos lavados con la sangre de Cristo y comprados por Él, podemos venir y decirle: Señor, aquí estoy. Y reconozco que he sido desobediente en esto y en aquello, pero yo sigo creyendo en ti. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios sabio. En ti, Cristo, está toda la sabiduría escondida. Dame esa sabiduría. Ahora pides a Dios, pero le pides en fe sin dudar. Diga conmigo: en fe sin dudar. Pídele a Dios en fe sin dudar. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan. Él lo que quiere es que lo busquemos humilladamente para que reconozcamos que solamente Él tiene la solución para bendecirnos. Él tiene la respuesta. Es bueno pedir fe, pero es mejor pedir sabiduría, porque la sabiduría acompaña de fe. Si yo recibo la sabiduría de Dios, ahí viene la fe, porque significa que yo creo lo que Dios dice con respecto a ese asunto en su palabra. Y creer eso significa fe. Yo confío, y esa confianza es fe. Y sin fe yo no puedo acercarme a Dios. Una de las cosas primeras entonces es acercarse a Dios en fe para pedirle sabiduría. Diga conmigo: sin dudar. Lo que significa que Él me va a dar la sabiduría. Yo no sé manejar esta tormenta me está afectando, esta tormenta está haciendo estragos, pero yo me acerco a Dios y te pido, Señor, que me des la sabiduría, y no dudo que tú me vas a dar la sabiduría para que yo atraviese esta tormenta con gozo. Eso significa que tú tienes que creer quién es Dios, y tú tienes que creer que Él personalmente tiene cuidado de ti. Oh, levanta tu mano y diga: Él tiene cuidado continuo de mí. Él tiene cuidado de ti y Él es capaz de darte la sabiduría que tú necesitas para atravesar la tormenta con gozo. Son tres cosas, se las voy a decir para los que están tomando notas. Tienes que creer en quién es Dios. Tienes que venir a Él personalmente creyendo que Él tiene cuidado continuo de ti. Y tienes que creer, confiar totalmente que Él es capaz de darte la sabiduría que tú necesitas para atravesar la tormenta con gozo. Él es capaz de darte la sabiduría que tú necesitas para atravesar la tormenta con gozo. Hay algo que el enemigo siempre quiere robar a los creyentes, y es el gozo. Él es capaz de darte la sabiduría que necesitas para soportar la tormenta, con el gozo del Señor. Gloria a Dios. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado,
Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Miércoles 7:30 de la noche, domingo 8:30 y 11 de la mañana. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.